Muy buenos días. Es un día precioso que ha hecho el Señor. Una nueva oportunidad de honrar a nuestro Dios. En este día quiero orar contigo. Queremos honrar a Dios. Querido Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti para darte gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de amarte con todo nuestro corazón. Aquí tenemos frente a nosotros tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos dé luz sobre esta palabra, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro espíritu para comprender tu palabra, que tú nos enseñes a cómo enfrentar al enemigo, a Satanás, a cómo huir del pecado. Yo te pido que tú nos hables claramente en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Génesis capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, y conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto, y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió. Qué tremendo esa palabra. Dice la Biblia que la serpiente era más astuta que todos los animales. Sucede que Satanás se incorporó en la serpiente para tentar al ser humano, en este caso a la mujer y después al varón. Es tan tremendo esta palabra. Y el diablo empieza a hablar dudando de lo que Dios ha dicho o cambiándolo un poco. Dice: ¿es verdad que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Acaso el diablo no había escuchado claramente que Dios había dicho que podían comer de todos los árboles menos del que estaba en el medio? Así que siempre cambiando un poco lo que Dios dijo. Y eso es el gran problema muchas veces. Y yo creo que vivimos en este tiempo donde se cambia un poco los sentidos para acomodarse al mundo. Y eso es lo que el diablo siempre ha querido, disfrazarse y cambiar un poco el sentido de las cosas, cambiar un poco lo que Dios ha dicho. No tanto así, no es para tanto. Siempre esa es su frase, ese es su espíritu. Pero yo creo que hay algo clave aquí que tenemos que entender. Nunca tenemos que detenernos a dialogar con el pecado. En este caso es evidente que Eva se fue, estuvo ahí al lado del árbol, estuvo mirando y estuvo dialogando con la serpiente. Entabló una discusión, y yo creo que nadie cae sin antes haberlo meditado. Nosotros no podemos evitar que un pájaro vuele encima de nuestra cabeza, sí, pero podemos evitar que haga un nido. Y yo creo que eso sucede cuando nos detenemos ante la tentación, cuando empezamos a dialogar. Ella estaba dialogando, estaba discutiendo, estaba explicando a Satanás. Ella no tenía nada que explicarle. Debería haberse alejado de ahí. Así como dice la Biblia,
que huyamos del pecado como de una serpiente. Pero ella quedó ahí a dialogar. Y al último dice, y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. O sea, de tanto estar ahí, de tanto mirar. Y eso siempre sucede. El pecado se medita en los pensamientos. Muchas veces entra por el ojo, así como dice en Mateo la palabra. Nuestros ojos son la lámpara del cuerpo, y si nuestros ojos tienen oscuridad, qué oscura será nuestra vida. Así que por ahí entra. Ella está mirando y empieza a anhelar, empieza a desear algo que Dios había dicho que no está bien. Entonces, eso es lo que sucede, el diálogo con el pecado. Yo creo que es algo diario. Cada día, cada persona debe tomar una decisión de no dialogar con el pecado. Y qué mejor que empezar el día con el Señor en oración y pidiendo a Dios sabiduría, pidiendo a Dios que guarde nuestros ojos, que guarde nuestros oídos, que guarde nuestros pensamientos. Llevar en obediencia a Cristo todo pensamiento para que le obedezca solo a Él, para que el enemigo no tenga lugar. Porque así como la serpiente se le apareció a Eva, todos los días se nos aparece con una situación donde tenemos que tomar una decisión. Y la decisión que tenemos que tomar ante la tentación es huir como huir de una serpiente. Así que yo quiero animarte hoy. Realmente vida o muerte. El diablo le dijo que no era para tanto. Y así parece muchas veces. Uno peca y no muere enseguida. Pero ¿qué sucede en nuestro interior? Espiritualmente morimos. Espiritualmente nos apartamos de Dios. Espiritualmente hay una separación. ¿Por qué ellos huyeron? Ellos huyeron y se escondieron de Dios cuando apareció. Hasta ese día ellos se alegraban y caminaban con Dios y hablaban con Dios y paseaban con Dios, pero a partir de ese día hubo un corte definitivo y fueron echados de su presencia. Hubo una muerte espiritual. La muerte espiritual es mucho peor que la muerte natural, y eso es lo que sucedió ese día. Pero el diablo le hizo creer que no era para tanto. Y el diablo a todo el mundo le quiere hacer creer que el pecado no es para tanto. Pero yo te digo que es de vida y de muerte. Hoy tomamos la decisión de la vida, de obedecer a Jesús, de caminar con Él, de resistir al diablo, de huir del pecado como de una serpiente. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias, porque a través de Jesús tenemos victoria absoluta. Él en la cruz ganó a Satanás, ganó al pecado, venció, y en Jesús tenemos el perdón de pecados y te damos gracias. Y recibimos ese perdón hoy por fe. Y te pedimos que en este día tú nos des victoria absoluta. Te entregamos nuestros ojos, te entregamos nuestros pensamientos, te entregamos nuestros oídos para escuchar lo que es de ti, Señor. Te entregamos nuestras manos y nuestros pies para que te obedezcan. Llevamos sujeto todo pensamiento para que te obedezca, porque ese es un día de victoria. Agarramos tu mano, Señor Jesús. Queremos obedecerte, Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad. Te damos gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un bendecido día en gran victoria. Amén.